buenas tardes a todas y a todos. Ante todo, agradecer la invitación al señor decano de esta facultad, al profesor Gulco y a la profesora Romero. Es un honor poder compartir ustedes algunas ideas sobre este tema que desde hace tantos años me preocupa y sobre el cual he estado investigando. A diferencia de los panelistas que me precedieron, voy a tratar un tema bastante específico del sistema de acciones de clase y en aras también de respetar el tiempo que nos fue acordado. El temario va a ser casi un vuelo de pájaro. La idea es después poder discutir algunas ideas en la medida que quede tiempo una vez que terminemos todos. Rápidamente vamos a pasar revista a la relevancia y actualidad del Instituto de la Representatividad Adecuada en nuestro sistema, cuál es el alcance que tiene este instituto, tanto con respecto a los representantes del grupo afectado como con respecto a los abogados de ese representante, cómo opera la preclusión a la hora de analizar el juzgamiento sobre este requisito de la pretensión colectiva, cuáles son las consecuencias prácticas que genera su reconocimiento y cuáles son las alternativas que pueden contar los jueces para utilizar cuando este requisito no se encuentra cumplido en quien asume la calidad de representante. Por último, muy rápidamente voy a pasar por el reconocimiento y el análisis que hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación de este requisito fundamental de la tutela colectiva en el caso Alavi y arrojar una sencilla conclusión, pero que me parece que no ha sido puesta de resalto lo suficientemente entre nosotros. Como primera medida, entonces, es importante situarnos en contexto. La Corte Suprema en Alavi no solamente reiteró lo que ya había dicho Lorenzetti en alguna disidencia hace unos años respecto de la mora del legislador en esta materia, y en esto, como decía Díaz, que mencionaba Jorge Rojas, una vez establecida la garantía, el legislador no tiene opción entre regular o no regular este tipo de mecanismos de discusión. Les decía que más allá de poner en mora al legislador, hay una sentencia dentro de la sentencia de la Corte que me parece que es sumamente relevante y que tiene consecuencias muy serias. La Corte dijo en Alavi que es, cito, perfectamente aceptable que los legitimados colectivos deduzcan en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional una acción colectiva con análogas características y efectos a la existente en el derecho norteamericano. La pregunta que sigue entonces es ¿qué hacemos mientras tanto? Digamos, hasta que el legislador pueda dictar la norma para regular un mecanismo de discusión idóneo para resolver y desactivar conflictos colectivos, tenemos un mientras tanto, y el mientras tanto es este. Es un precedente de la Corte que nos dice que es perfectamente aceptable plantear acciones de este tipo. ¿Cuáles son cuáles son y cómo se justifican constitucionalmente los efectos de estas acciones de clase que la Corte dice que son perfectamente aceptables en nuestro sistema? Como había mencionado también en alguna oportunidad, hay distintos sistemas de cosa juzgada colectiva. Una primera división nos sitúa entre un mecanismo que se llama secundum eventum litis, que se le llama, por el cual la cosa juzgada colectiva solamente puede beneficiar a los miembros del grupo, y otro sistema, que es el sistema más antiguo y es el sistema tal vez más difícil de asumir por las consecuencias que apareja, que es el sistema que tiene las acciones de clase norteamericanos, que está regulado en la regla 23, que dice que la sentencia de la acción de clase va a ser cosa juzgada, sea desfavorable o desfavorable para el grupo. ¿Y cómo se justifica esta cosa juzgada? La Corte, en un fallo que es citado absolutamente por todos los comentadores que trabajan sobre este tema, que es Hansberry versus Lee, es un precedente del año 40, la Corte recordó la regla tradicional de que la cosa juzgada de los efectos de la sentencia solamente puede recaer sobre aquellas personas que tuvieron su día ante la Corte, que pudieron discutir y pudieron ser parte de un debate robusto sobre sus derechos en el marco de un proceso judicial, pero que había una excepción a esta regla general. Y esta excepción era la excepción que estaba justamente reglada en el sistema de acciones de clase, que desde el año 38, cuando se fusionó la jurisdicción de equidad y la jurisdicción de derecho en Estados Unidos, pasó a ser la regla 23, luego con las reformas más importantes del 66 y algunas otras sobre las cuales a algún punto también voy a rescatar. ¿Cómo se justifica constitucionalmente? La Corte, cuando recordó esta excepción, básicamente, en muy pocas palabras, lo que dijo es que la única forma de justificar constitucionalmente que alguien quede ligado por los efectos de una sentencia sin haber participado en el debate es que la persona que lo está representando lo haga adecuadamente. Esto no es otra cosa que lo que está reflejado en la regla 23, como vamos a ver. Pero para poder, antes de avanzar, para ubicar
para ubicarlos en por qué este requisito es tan relevante en nuestro sistema, como en cualquier otro colectivo, esto creo que también es importante subrayarlo, hay que tener en cuenta que tradicionalmente nosotros estudiamos la legitimación activa y la cosa juzgada como puerta de entrada y puerta de salida del proceso, como los principales institutos que se redimensionan a la hora de pensarlos en clave colectiva, y esto es correcto, pero lo cierto es que es interesante invertir el orden de estudio. ¿Por qué digo esto? Porque primero nosotros tenemos que pensar qué efectos le vamos a dar a la decisión judicial para entonces decidir, estoy hablando de decidir en términos de política legislativa, para entonces decidir a quién vamos a dejar venir a discutir sobre lo que se va a discutir. Si ustedes se ponen a pensar, ¿por qué no hay tanto problema para que alguien presente un proyecto de un reglamento general en sede administrativa? ¿Por qué no se discute legitimación ahí? Bueno, pues porque el reglamento podrá dictarse o no, en caso de dictarse podrá reformarse. El problema que tenemos en un proceso judicial es que la discusión que lleva adelante ese representante va a derivar en una sentencia con cualidad de cosa juzgada. Y si esta cosa juzgada se expande sobre un miembro, sobre un grupo de personas que no participaron en ese debate, digamos, representadas por el representante colectivo, sin autorización, incluso a veces contra su propia voluntad, claramente creo que es evidente que nos encontramos con un problema de violación de garantías. ¿Cómo opera este instituto en el sistema norteamericano? Que es el instituto que reasegura el fundamento constitucional, que justifica constitucionalmente un sistema como el de acciones de clase. Pues bien, en el sistema de acciones de clase, dicho muy rápidamente, contiene 4 prerequisitos en la regla 23A y 4 tipos de acciones de clase divididos en 3 capítulos distintos en la regla 23B. Si están reunidos los prerequisitos y el conflicto, la situación que se pretende discutir, encuadra en alguna de esas situaciones previstas en la regla 23B, el juez debe certificar la acción como colectiva y permitir la discusión colectiva del conflicto. Uno de esos prerequisitos previstos en la regla 23A es que el representante proteja justa y adecuadamente los intereses de la clase. Esto, dicho de esta manera, lógicamente no nos dice demasiado, parece algo razonable, pero no aporta mucho en términos de qué es lo que tiene que acreditar el actor. Lógicamente que esto es carga del actor, me refiero al hecho de acreditar que es un representante adecuado, porque es el propio actor quien viene a plantear la discusión en clave colectiva. Los principales aspectos a evaluar para ver si alguien puede representar justa y adecuadamente a los intereses de la clase, tenemos que tomarlos en el sistema norteamericano de la jurisprudencia. Básicamente la jurisprudencia, después ordenada por los comentadores, ha dicho que se considera que un representante es justo y adecuado de los intereses de la clase cuando concurren 2 situaciones: ausencia de conflictos y defensa vigorosa de los intereses de esa clase. Nuevamente es muy importante ponernos en contexto. Las acciones de clase configuran un escenario particularmente propenso para generar situaciones de colusión, por los intereses económicos que se manejan en este tipo de causas y además, en algunos casos, por las consecuencias económicas, sociales o políticas que puede tener, por ejemplo, para un determinado Estado, la resolución de un tipo de proceso como este. Cuando nos referimos a la ausencia de conflictos, la gran mayoría de los autores lo que marcan es que en este escenario, donde el cliente, entre comillas, del abogado es todo el grupo, no solamente la cabeza, ¿sí? No solamente el representante que aparece figurando, es necesario que no exista conflicto entre el representante y la clase que dice representar, por ende que los intereses tienen que estar alineados entre el representante y la gente que está en su misma situación, y entre el representante y los abogados. La situación típica en la que se presenta un conflicto muy fuerte entre los intereses del representante y de los abogados, en un contexto donde las acciones de clase, como señalaba el doctor Spector, son financiadas en su mayor parte por grandes estudios jurídicos, es a la hora de trabajar sobre la posibilidad de un acuerdo. Cuando se acerca la posibilidad de un acuerdo, los abogados en general son propensos a resignar en su pretensión para los clientes en pos de cerrar el asunto, minimizar riesgos financieros y, lógicamente, también llevarse un honorario por demás interesante. ¿Qué pasa? Este criterio tradicional de ausencia de conflictos fue criticado por algunos y recientemente en un trabajo muy interesante de Tidmarsh, que es uno de los comentadores que más trabaja sobre estos temas de litigios complejos allá, puso de resalto que estos son conflictos policéntricos. Es muy raro que no existan. Él afirma que es literalmente imposible que en alguna situación del proceso no existan conflictos de este tipo. Entonces, la pregunta no pasa por cuáles son los conflictos y evitarlos, sino por
cuál es el nivel de conflicto que estamos dispuestos a aceptar para que esto pueda funcionar. Y en este sentido, lo que Titmarsh propone es un principio que él denomina do no harm, que no es otra cosa que no haga daño. Esto significa que el representante va a ser justo y adecuado de la clase en la medida que los miembros de la clase obtengan en la acción colectiva un resultado que no sea peor que el que hubieran obtenido si actuaran individualmente. ¿Se entiende? Hay de esto una explicación y una justificación muy interesantes desde distintos puntos de vista, filosófico, económico y demás, que no es posible hacer acá, pero básicamente quiero que nos quedemos con esta idea de que es muy difícil pensar, prácticamente imposible, que no va a haber conflictos dentro de la clase y de la clase con sus abogados. El segundo aspecto que les decía es la defensa vigorosa de la causa. Nuevamente aquí, esto no nos dice mucho. ¿Qué significa que el abogado defienda vigorosamente la causa? ¿Qué tengo que mirar yo como juez para ver si el abogado puede hacerlo o no? Y acá los distintos sistemas de derecho comparado muestran que hay distintas formas de aproximarse al fenómeno. Una es a través de estándares flexibles o rígidos. La gran mayoría utilizan estándares flexibles, si no, como decía Capelletti, sería como utilizar el hacha de un leñador para hacer una delicada cirugía. Pero lo particular es que en algunos sistemas, como el sistema norteamericano, estos estándares los vamos a encontrar en la jurisprudencia, mientras que en el Código Modelo de Procesos Colectivos, al que se refería el doctor Rojas, que está pensado como un modelo para que pueda ser adoptado por los países latinoamericanos, este tipo de recaudos está previsto específicamente en el texto. Solo por pasar revista alguno, la credibilidad, capacidad, prestigio y experiencia del legitimado, qué antecedentes tiene la protección judicial o extrajudicial de los intereses del grupo que quiere defender, la coincidencia entre los intereses del miembro del grupo a la que nos referíamos recién, el tiempo de constitución de la asociación, cuando sea el caso, una asociación constituida antes y no ad hoc para ese caso va a demostrar mayor credibilidad. Son distintos factores, distintos estándares, conceptos jurídicos indeterminados en cuanto tales, que al juez proveen de herramientas para que pueda determinar si ese representante es adecuado o no. El tiempo es menos de lo que yo pensaba todavía, entonces voy a pasar muy rápido. Para contarles que este requisito, si bien la regla 23 lo establece claramente en la cabeza del representante, que es un miembro de ese grupo, la jurisprudencia lo extendió a los abogados de la clase. Por esto que les digo, la jurisprudencia reconoció de alguna manera que el representante es una figurita y que en realidad quienes manejan y toman las decisiones sobre el caso son los abogados, que como les había dicho tienen importantes intereses económicos y profesionales puestos en la causa. Entonces, la jurisprudencia extendió la necesidad de controlar la calidad de los abogados que trabajan sobre el caso. La reforma del año 2003 a la regla 23 impuso la necesidad de que el juez controle ciertos requisitos en cabeza de los abogados, entre ellos uno que dio lugar a bastante discusión y que finalmente se quitó del Código Modelo, el requisito de la capacidad financiera. Del Código Modelo se quitó porque se pensó, después de algunas discusiones, que podía ser una barrera económica. De todas maneras, a mi juicio al menos, creo que es una realidad que el hecho de que quien maneja el caso no esté necesitado económicamente de cerrarlo a cualquier costo, permite negociar robustamente un acuerdo y no cerrar por necesidad. El control de este requisito tiene que darse en una etapa temprana del proceso. ¿Para qué? Para permitir una discusión robusta y para permitirle también al demandado discutir con alguien con el cual va a llegar a una solución definitiva del conflicto, a favor o en contra. Vamos a ver por qué esto es importante. Si bien este primer control tiene que realizarse en una etapa temprana del proceso, no precluye la decisión del juez con respecto a esto. ¿Qué quiere decir? Que el juez analiza si el representante y sus abogados son adecuados en un primer momento y después continúa controlando esa calidad durante todo el proceso. Sin embargo, la jurisprudencia norteamericana también ha generado algunas alternativas no tan drásticas. Tal vez no desplazarlo para no perder todo el trabajo que se hizo, pero sí complementar esa participación con otros legitimados, citar al Ministerio Público y en algunos casos, por ejemplo, Portal de Belén, separar en clases y poner un representante adecuado a las mujeres que estaban en favor de la comercialización de la píldora de día después y poner un representante al grupo de las mujeres que no estaban a favor de esa píldora. Terminando ya, creo que es interesante poner alguna nota crítica respecto al ABI, más allá de todo lo que implica este fallo, que es bienvenido y que es una toma de decisión política muy importante de la Corte, que creo que tenemos que celebrar. Ahora viene la parte más difícil, que es empezar a trabajar sobre Alavi y empezar a construir sobre Alavi. La Corte en Alavi se cuidó, lógicamente, al
analizar el requisito de la adecuada representatividad y dijo que dado que era la primera oportunidad en la que se delineaban los contornos de las acciones colectivas para defender derechos individuales homogéneos, cabía ser menos riguroso a la hora de evaluar el resto de los recaudos que habría que exigir en lo sucesivo en procesos de esta naturaleza. La Corte consideró que Alavi era un representante adecuado del grupo y tuvo en cuenta 3 factores para eso. El primero fue la publicidad acordada a la acción y la audiencia pública que se celebró y demás. El segundo fueron los memoriales de Amicus Curiae presentados por la Federación Argentina de Colegios de Abogados y por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Estos 2 factores, compárenlos con los que yo les comentaba que se analizan, en realidad no tienen incidencia directa sobre la calidad del representante. Son cuestiones importantes y sumamente relevantes porque este tipo de procesos son una caja de resonancia social donde es necesario escuchar la mayor cantidad de voces, darle la mayor cantidad de publicidad que sean lo más transparentes posibles. Pero no tienen nada que ver con la calidad del representante. Creo que la Corte en este punto cometió un error que también se repite en el tercer requisito que analiza para tener por justificada la representatividad adecuada, que es la firmeza del pronunciamiento favorable sobre el fondo. ¿Por qué les digo que tal vez esto también sea un error? Porque nosotros, como les había adelantado, hay que discutir primero si el representante es adecuado o no. No tiene sentido, digamos, resolver ese asunto con el diario del lunes. Decir, bueno, como ganó es un representante adecuado. El problema es anterior, porque nosotros tenemos que asegurar que la discusión en el proceso, con todo lo que insume en términos de costos económicos y de recursos humanos, se dé entre legítimos contradictores y pueda llegar a un resultado que resuelva el conflicto. Y otra cuestión que tampoco contempló la Corte, y esto es algo que habría que volver a analizar, me parece, es que no se contempló la existencia de otros grupos. Yo conozco gente, personalmente, con nombre y apellido, que estaba perfectamente dispuesta, usuarios del servicio de telecomunicaciones e incluso abogados, que estaban perfectamente dispuestos a sacrificar parte de su autonomía individual en pos de la seguridad. Si ustedes recuerdan cuáles eran los fundamentos de aquella ley, fue en principio para luchar contra los secuestros express y otro tipo de acciones delictivas. A esa gente no se las escuchó y la solución práctica de la sentencia de la Corte es que la ley es inaplicable para todo el grupo de personas. A modo de conclusión, entonces, y ya para terminar, creo que la representación atípica que limita la autonomía individual, porque que alguien decida cuándo, cómo y de qué manera plantear el caso sin que yo le dé permiso e incluso en contra de mi voluntad, cercena autonomías individuales y hace que los procesos colectivos sean un instrumento de tipo sumamente excepcional. Esta representación atípica y este sacrificio de la autonomía individual, sumado a los efectos expansivos de la sentencia de que hablaban los profesores que hablaron antes que yo, sumado a la legitimación colectiva y a la cosa juzgada reconocidas a nivel constitucional, porque la cosa juzgada también está reconocida a nivel constitucional. Si hay legitimación activa, tiene que haber cosa juzgada colectiva. Si no, no existe la legitimación colectiva. Y si a esto le sumamos la garantía de debido proceso legal, también reconocida a nivel constitucional y supraconstitucional, la única conclusión, que es chiquita, pero me parece que es sumamente importante, es que hay una necesidad que está impuesta constitucionalmente por este combo de factores de controlar la calidad del representante para justificar los procesos colectivos a la luz de la garantía de debido proceso legal. Y esto es de ley lata y es una exigencia constitucional aún sin reglamentación del legislador. Muchas gracias.